corazón para Dios, aleluya. Ya no es tiempo de andar jugando, de andar vagando, aleluya, es tiempo de buscar a Dios. Y yo con esto, aleluya, yo voy a dejar a mi hermano José Luis, aleluya, por va a ser el portador del mensaje. Bendito sea Dios, que Dios le abra entendimiento para que escuche su palabra. Gloria a Dios, Dios les bendiga, Dios les guarde en esta tarde. Queremos compartir la palabra del Señor un pequeño tiempo, ya que el hombre necesita de la palabra de Dios, quiera o no quiera. Usted dirá, chútica, qué aburrido ese evangelio, pero este es el evangelio que le va a salvar, este es el evangelio que le lleva al reino de los cielos. Ningún otro no le lleva al reino de los cielos, solo Cristo. Dice la palabra en el libro de Proverbios 12, 14, 12. Dice la palabra de Dios que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al fin son caminos de muerte. No son rectos los caminos del hombre, son caminos de muerte. ¿Qué dirá? 12, 14. Proverbio 12, 14 dice la palabra de Dios que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. El hombre que no busca a Cristo es digno de muerte, dice el libro de Romanos capítulo 1, verso 32, dice la palabra que los que practican el pecado son dignos de muerte. ¿Qué? Son dignos de infierno. Que Dios entonces en esta tarde nos libre y nos dé sabiduría y entendimiento y nos ayude a comprender esta palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, que Dios nos ayude a comprender y a entender esta palabra. Primeramente a nosotros y a ustedes también. Entonces usted va a ver en esta tarde que esta palabra no es de hombre, sino de Dios. Esta palabra es algo que aquí está escrito. La palabra es algo que dice en la Biblia, no que se inventó el hombre. El hombre a través del diablo se ha inventado las cosas malas, sí, pero las cosas buenas son de Dios. Bendito sea Dios. Y en esta palabra vamos a conocer rápidamente cómo hay que ir al cielo. Dice Jesús en el libro de San Juan 14:6, bien conocido este texto. Dice, yo soy el camino. ¿Cómo dice? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y dice, yo soy el camino. Dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare hallará pastos, dice. ¿Qué? O sea que obtendrá la vida eterna. La Biblia dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, si Él es el camino, la verdad y la vida, los demás son mentirosos. Dice la palabra de Dios en el libro de Pedro, si alguien habla, hable conforme a la palabra. O sea que el hombre ni siquiera tiene derecho a nombrar a Dios. Bendito sea Dios. En el libro de Timoteo mismo dice que apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor, porque el diablo también nombra a Dios a cada rato y dice que él cree en lo de y tiembla, dice la palabra de Dios. Pero no, eso no le hace salvo. El diablo no se va a salvar porque ya está condenado irremisiblemente al infierno. Y también todos aquellos que obedecen la voz del diablo. Dice la palabra de Dios, bendito sea Dios, en Juan 8:47 dice, el que es de Dios se acerca a oír la palabra de Dios. Y el que no es de Dios oye la palabra de Dios y sale corriendo, ese es del diablo. Así dice la palabra de Dios. Así que el que es de Dios oye la palabra de Dios. Y puede ser católico, mormón, testigo de Jehová, cristiano, evangélico, yo no sé de qué religión sea, pero dice que la religión no salva sino Jesucristo, el que murió en la cruz. Algunos adoran la cruz y la cruz no salva sino el que murió en la cruz. Dice que la cruz es un arma de suicidio que se usaba para matar a la gente más mala. Por eso Jesús se hizo maldición por nosotros, para que por Él fuésemos salvos. Así que el que salva es Jesús, no la cruz. Y en la Biblia dice, también en el libro de Timoteo capítulo 2, verso 5, primera de Timoteo dice, porque hay un solo Dios
un solo mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo. Dice, bendito sea Dios. En el libro de Hechos, capítulo 4, verso 12, también dice, porque en ningún otro hay salvación, porque en ningún otro, no hay otro nombre dado a los hombres que podamos ser salvos. Este es Jesucristo. El mismo apóstol Juan, el Bautista, dijo en el libro de Juan 1:29, dice que cuando Jesús venía caminando, le dijo, he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Venía Jesús por ahí caminando y todo el mundo decía, ¿qué va a creer? No creían en la palabra de Dios, no creían en el evangelio del Señor Jesucristo. Claro, porque estaban llenos de herejías, estaban llenos de blasfemias. Los hombres hablan de sus propias tripas y de sus propios vientres, de la barriga. La Biblia dice en el libro de Efesios 2:2 que están poseídos por demonios. ¿Cómo puede entonces un hombre atreverse a hablar de Dios sin la Biblia? O sea, bueno, puede que no te... Pero lo que quiere decir, ¿cómo un hombre puede atreverse a hablar de Dios sin tener conocimiento de la palabra? Puede hablar, es verdad, puede hablar, pero habla de parte del diablo, lo que le sale de su barriga. Porque no tiene conocimiento de la verdad de la palabra de Dios. Aquí está la verdad, dice la palabra, y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. El hombre es preso, cautivo del diablo, cautivo de la mentira, cautivo de los desperdicios del mundo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Así que lo único que le va a hacer libre al hombre es la palabra de Dios, Jesús de Nazaret. Unos en todo creen. Yo he visto cómo hombres y mujeres creen en muchas cosas. En muchas cosas. Unos creen en la hechicería, en la brujería, en la chamanería. Algunos creen en las estatuas también, en las vírgenes, en esos demonios, eso dicen. Oiga, por ahí hay algunos que adoran a la Virgen María, una estatua, dice la Biblia que son demonios. Oiga, ¿y usted por qué habla así? Si usted me dice que usted habló con María, o usted le conoció a Jesús en persona, puede decir, ¿usted sabe qué? La foto que tienen de Jesús es de un actor homosexual. ¿Acaso es que la foto de Cristo? El Cristo de la Biblia. Jesús, el de la Biblia, es otro. María de la Biblia es otro. Ella se murió hace añísimos y ahora está junto a los discípulos de los apóstoles. Ella también necesitó de la salvación igual que nosotros, de la misma sangre derramada en la cruz del Calvario, igual que nosotros. Y la gente ha creído en esto. Sabe que yo lo entiendo porque la gente está en la ignorancia, porque no ha leído la Biblia. Ahora, ¿de dónde nace todo eso? De una mentira del diablo, porque cuando el hombre lee la Biblia se convierte a Cristo y sale de la mentira. Bueno, entonces, viendo todo esto, la gente ha decidido adorar al diablo. La gente así, y usted dirá, yo no adoro al diablo. Bueno, la Biblia dice en la ley, y también la historia de los antiguos, de los pasados, dice la palabra que hacían grandes en estos meses los pueblos paganos, como es la iglesia católica y muchas iglesias más. Dice que hacían fiesta, dice que se emborrachaban, dice que comían bien, dice también que hacían orgías. Que, hermano, había tremendas orgías, dice la palabra. Aquí dice la palabra. Por eso dice la palabra, y conoceré la verdad y la verdad los hará libres. ¿O no es verdad que en este mes, estamos en el mes de diciembre, donde los demonios más festejan? Y uno va a decir, ¿por qué habla así? Si este es el mes que nació Jesús. Eso es mentira, porque la Biblia dice que Jesús no nació en este mes. Quien nació fue Tamuz, el hijo de una prostituta, no Jesús. Jesús no nació en esta época, así que el que adoran es al diablo. Ahora, ¿por qué se le entiende al amigo? Porque no ha leído la Biblia. Entonces lo que se inventaron fue cosa
no es cosa de Dios. Entonces por eso vemos que en este mes el hombre no se edifica como ellos dicen. En este mes la gente no es consolada. Si usted se da cuenta, en este mes es donde más homicidios hay, donde más robos hay, donde más asaltos hay. Y la gente dice, en este mes nos reunimos y hay que estar juntos, dicen ellos, porque nos une la familia. Pero a las 2, 3 de la mañana terminan borrachos, peleándose, heridos, bueno, y muertos, algunos. Esa es la adoración que ellos adoran a Dios. Mi pregunta es, si es que es verdad que en este mes, como ellos dicen, adoran a Dios, alguien coge la Biblia, vamos a ver si que es verdad que adoran a Dios. Alza la Biblia a los que adoran a Dios. Bueno, alcen a la Biblia al oído de Dios. Verán lo que dice la palabra de Dios. Josué 1:8, nunca se aparta el libro de la ley, dice, de tu boca, dice, de día y de noche meditarás en él para que guarde conforme a las cosas que en ella está escrito. En el libro de Deuteronomio también dice, capítulo 6, verso 7, dice, el libro de esta ley meditará de día y de noche, dice. Y dice, y la has de atar como ligadura a tus dedos, a tus manos, dice, el libro de la ley. Por eso este libro debe permanecer en la vida del ser humano para que pueda ser cambiado. De manera que podemos ver que en este mes no se hace eso, lo que dice la palabra. Todos han hecho lo contrario. La gente se ha llenado de maldad. No quieren cambiar. Pero dice la palabra de Dios en Proverbios 1:22 que Dios extiende la mano todos los días al hombre. Mientras él está con vida, dice que le extiende la salvación. Pero el hombre dice que no quiere. El hombre dice que amaron. La palabra de Dios dice que la luz vino al mundo, pero que los hombres amaron más las tinieblas. ¿Cuántos quieren escuchar la palabra de Dios en esta tarde? ¿Cuántos quieren escuchar la palabra de Dios? Poquito. 4, 5, es verdad lo que dice la palabra entonces. Pero si hubiera un par de mujeres semidesnudas bailando aquí, todo el mundo se acercara. Eso le gusta a la gente. Si hubiera un par de payasos o alguien peleando aquí, ahí todo el mundo se acerca. ¿Por qué? Porque aman la maldad y aman las tinieblas. Eso dice la palabra en el libro de Juan. Porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Amaron la maldad, amaron el pecado. Vámonos a una discoteca, todo el mundo corre. Vámonos a bailar, a chupar, todo el mundo corre. Si le hablan de cómo ir a robar o a fumar droga, ahí sí vamos, ¿verdad? Vamos a adorar a los demonios, dicen los católicos, van a adorar la imagen, ahí todo el mundo va, porque les gusta la maldad. Se dirá, ¿y por qué habla así? Porque la Biblia dice así, que la que es iglesia es guarida de demonios, que ahí no habita Dios. Y usted, si no cree ahorita, en el día del juicio va a creer tranquilamente cuando el Señor le arroje al lago de fuego. Aquí está la Biblia. Mi amigo, la Biblia no puede mentir. La palabra dice que la Biblia es la verdad y los hombres son mentirosos, hijos del diablo, dice la Biblia. Todo hombre que contradice la palabra de Dios es hijo del diablo, eso dice la Biblia. Así que la palabra no miente. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es cortante como una espada de dos filos, viva y eficaz, que traspasa y parte el alma del ser humano. ¿Qué quiere decir? Que si yo soy hijo del diablo, de ley me va a ofender la palabra de Dios. Pero si soy hijo de Dios, voy a decir amén, gloria a Dios, bendito sea Dios, alabado sea Dios, bendito sea Dios, amén, gloria a Dios. Así dice la palabra de Dios. Pero si soy hijo del diablo, ¿qué voy a querer escuchar la palabra de Dios? A mí lo que voy a querer que me hablen es de otra cosa. Ahí tenemos la palabra de Dios. Dice que Jesús, cuando vino hablando de la palabra de Dios y pasaba por la sinagoga, pongamos que esta sea la sinagoga ahí, pongamos que esta sea la sinagoga, y dice que él iba pasando la palabra, hablando de la palabra, predicando el mismo evangelio que está aquí, y dice que la gente echaron así. Dice que
que le golpeaban a él. Dice que en una ocasión le sacaron a reempujones de ahí para echarle piedra afuera de la ciudad, de la sinagoga de ellos. Pero dice que Jesús de en medio de ellos salió y se fue. ¿Qué quiere decir? Que cuando él predicaba la palabra de Dios, la gente no quería oír, le rechazaron. Dice, bendito sea Dios, que cuando Cristo vino, los hombres amaron más las tinieblas, y así estamos hoy en día. Jesús dijo que en los últimos tiempos sería como los tiempos de Sodoma y Gomorra. Se escucharía de prostitución, de alcohol, se escucharía de la fornicación, del adulterio, se escucharía de muerte, de robo, de violaciones, y que la gente eso no iba a gustar, pero que no le iba a gustar la justicia de Dios y la palabra de Dios. En la palabra de Dios dice cómo llegar al cielo y también cómo ir al infierno, simple y sencillamente. Si usted no lee la Biblia y se rehúsa a buscar a Cristo, es usted digno de muerte, dice la palabra de Dios. Podrás ahorita burlarte, reírte de Dios y de la palabra de Dios, pero déjame decirte que Dios se reirá de ti cuando te echa al infierno y te estén rechinando los dientes. Pedirá auxilio. Lucas capítulo 16, verso 19 en adelante, cuando murieron los dos, el rico y Lázaro. Lázaro fue al cielo y el rico dijo: ay, ayúdame, sácame de aquí que tengo sed. Para que sepa, mi amigo, en el libro de Mateo capítulo 25, verso 41, Dios mismo le dirá al ser humano: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Aquí dice la Biblia. He leído esta Biblia, bendito sea Dios. En la Biblia dice así. La versión católica también dice lo mismo. Más fuerte es todavía. En la versión católica dice, en la Biblia católica dice que son, dice, semejante a los ídolos, a las imágenes, a esas estatuas de cemento, dice, los que le adoran. O sea que no sirven para nada, son muertos. No sirven. Porque son estatuas hechas por manos de hombres pecadores. Muchos de ellos adúlteros, fornicarios, drogadictos, otros borrachos, otros para consumir drogas fabrican eso. Y le venden al ingenuo, al inocente, al que no tiene conocimiento de la palabra de Dios. Le venden a la persona que no ha leído la Biblia. Por eso los compran. La Sagrada Escritura dice que toda la Biblia de Génesis y Apocalipsis habla que Dios detesta la idolatría. Entonces vemos, hermano, en este mes que la gente pasa, hermano, cargado un demonio. Por ahí un poco de gente pasaban el otro día cargado una estatua, según ellos, que adoraban al niño Jesús. Dice. Ya Jesús no es niño, él fue un hombre completo y ahorita está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Bendito sea Dios. Primera de Juan capítulo 2, verso 1 dice que Jesús es el que intercede, es nuestro abogado. Capítulo 8, verso 35 en Romanos también dice: el que está también a la diestra del Padre, el que aún intercede por nosotros. Así que no hay quien más que Jesús. Y en este mes de diciembre, donde el diablo se alborota y los seguidores de él también. Mire, mi amigo, mi amiga, ruéguele pues usted a Dios que no sea usted uno de los que vayan a terminar muertos en este mes. ¿O qué no ha leído las estadísticas de cada fin de año, cómo salen los muertos chopilo, chorrume? Murió apuñalado, murió violado, murió asaltado, murió por esto, murió por este otro, murió por borracho, murió por sobredosis de droga. ¿Cuántos muertos? Y no se supone que en este mes ellos adoran a Dios. ¿Cómo es que adoran a Dios? No, ellos no adoran a Dios, adoran al diablo entonces. Eso dice la palabra. ¿Cuántos se acuerdan este mes de coger la Biblia, de adorarle a Dios? Nadie. Mi amigo, a Jesucristo se le adora en espíritu y en verdad, desde que se cierran sus ojos hasta que se abren, de domingo a domingo, los 30 días del mes y los 360 días del año. Así se le adora a Dios. Así que, mi amigo, usted necesita venirse a Cristo, necesita convertirse a Cristo, necesita leer la Biblia. Jesús nos dijo que antes de la venida de Él, antes del día del fin
Iban a ser acortados los días, todo eso hay. Dijo que iba a ser como en Sodoma y Gomorra, como los tiempos de Noé, que la gente se estaría casándose y dándose en casamiento. Usted ve que hoy en día la gente se casa y se divorcia cada rato. Mire, cambian de mujer y de marido a cada rato. Eso no es lícito delante del Señor, no es permitido. Bendito sea Dios. Dice que en los tiempos de Noé, de Sodoma y Gomorra, se casaban entre hombres, y eso ya se está aprobando en la mayoría de países en el mundo. ¿De dónde salió el mandato y el permiso, supuestamente, de ellos, del Vaticano, de Roma, del Papa Francisco, de la Papa esa, porque Padre hay uno solo que está en el cielo, que se podían casar entre hombres? Cualquier hombre, cualquier persona que aprueba eso, pues debe estar completamente endemoniado para predicar semejante cosa, que va contra los preceptos y los mandamientos de Dios. La palabra dice en el libro de Primera de Corintios, capítulo 9:11, capítulo 9:11, capítulo 6, verso 11, dice la palabra de Dios que los afeminados, los adúlteros, borrachos, fornicarios, los homosexuales no entrarán al reino de Dios. Y este mes, mi amigo, es donde más se practica el pecado. ¿Es o no es verdad que en el fin de año, el último día, salen muchos homosexuales a la calle? ¿Cuántos dicen amén? Ahí salen hasta los que no son. Saben decir, hasta los tapiñados se descubren ese día. Y no se supone, hermano, que ese mes donde ellos alaban y festejan y que se acuerdan de Dios. Hasta el 25 nomás se acuerdan de Dios. El fin de año terminan borrachos, toditos revolcando por ahí. Y terminan, hermano, montón de gente emborrachándose en la calle. Y los homosexuales salen, hermano, chopil. Y hasta los que no son se hacen de la emoción en ese día, de ver tanta maldad, hermano, en la calle. Pero déjenme decirles que sobre todas estas cosas Dios traerá el juicio a la tierra. Dios traerá el juicio a la nación. Todas estas prácticas son paganas del diablo. El hombre necesita ser lavado con la sangre de Cristo. A Cristo usted, mi amigo, no le puede servir de esta manera. La Biblia dice que aún así, conociendo Dios todas estas cosas del hombre y de la mujer, la Biblia dice que ha enviado a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. No le importó a Jesús viéndonos, no le importó a Dios mirar cómo está el hombre, sino que dijo, voy a dar a mi Hijo para que muera en la cruz por mí. De tal manera Dios amado al mundo que ha dado su Hijo unigénito para todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna, dice la palabra de Dios. También dice 5:8, dice, libro de Romanos, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo un pecador, Cristo murió por nosotros. O sea, qué grande amor el de Dios que nos muestra a nosotros, la humanidad, que sabiendo que somos pecadores, dio a su Hijo unigénito que muera en la cruz por nosotros. Bendito sea Dios. Así que, mis amigos y amigas, usted necesita a Cristo. Necesita ser lavado con la sangre del Señor Jesucristo. Mi amigo católico necesita arrepentirse de su maldad tan grande. Esa iglesia no es más que una guarida de demonios y usted necesita salir de ahí. La Biblia dice, no lo digo yo, ¿qué está la Biblia? Usted dirá, ¿por qué usted dice así? Pues muy sencillo, nosotros le podemos predicar con la Biblia. Usted viene y le digo, mire, aquí está. ¿Dónde está? Sí, Señor. En Apocalipsis capítulo 17, 18, yo le puedo explicar tranquilamente con la palabra del Señor, con mucho amor, ¿verdad? Yo le puedo explicar lo que está aquí escrito en la palabra. Mi amigo, si usted me dice eso no está ahí, usted está en contra de la palabra, es enemigo de Dios y hijo del diablo. La palabra dice que hay una sola palabra verdadera. Y sea pues maldito cualquiera que no predique este evangelio tal y como está escrito. La palabra es una sola, no hay ni dos ni tres.
Usted necesita la sangre de Cristo para ser lavado, purificado, limpiado. Y en el nombre de Jesús le pido que por su misericordia usted en esta tarde se arrepienta de su maldad tan grande y venga a los pies del Señor Jesucristo. La venida de Cristo está pronto. La venida de Jesús se aproxima cada día más a la tierra y el hombre anda vagando y la mujer también. Jesús lo dice, que todo aquel que rechazare y tuviere por inmunda la sangre del pacto, sea la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario, tendrá una doble porción en el lago de fuego. La Biblia dice que no hay condenación tan grande como la de aquella persona que rechaza el amor de Cristo, que ni los de Sodoma y Gomorra tendrán tanto dolor y sufrimiento como esta gente, como esta generación de hoy en día, maligna y perversa, que no se quiere arrepentir a la luz de la palabra. Mi amigo, queremos decirle que usted tiene vida eterna, quiera o no quiera, usted tiene vida eterna. ¿Sí? Usted tiene vida eterna. No me vaya a decir, no, yo aquí es que me muero todo y queda. No es así. La Biblia dice que en el libro de Eclesiastés capítulo 12 dice la palabra que el polvo vuelve al polvo donde fue quemado y el espíritu se vuelve a Dios, a quien se lo dio. Así que nuestra alma, mi amigo, va a ir a dar cuenta delante de Dios. ¿Qué le va a decir usted a Dios en el día del juicio? ¿Qué le va a decir usted a Dios cuando Él venga a ver a su pueblo y usted sea excluido, usted sea rechazado, usted sea echado de la presencia de Él? Él dirá a sus santos ángeles, atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas, dice la palabra de Dios. Usted será arrojado al lago de fuego irremisiblemente. No hay ya perdón para aquellos que no se arrepienten antes del juicio. El arrepentimiento es hoy. El día de salvación es hoy. Es hoy cuando usted tiene que arrepentirse y buscar a Dios. No es mañana, es hoy. Y no busque cualquier evangelio. Porque hay muchas iglesias también. No solo la gran ramera, la católica, sino muchas iglesias católicas, muchas iglesias evangélicas, muchas iglesias testigos de Jehová, mormones y cuánta doctrina de infierno. No solo eso, cuídese usted, bendito sea Dios, de andar metiéndose en cualquier iglesia pagana, diabólica, porque dice la Biblia que a uno que tan solo con infringir uno de estos pequeños mandamientos se hace culpable de todo este bendito evangelio. Mi amigo, usted necesita conocer quién es Dios. Usted necesita ir a una iglesia, necesita conocer el evangelio de Cristo, el evangelio que cambia al hombre y a la mujer. Tiene que ser el evangelio tal como está en la palabra. Tiene que ser una iglesia donde le diga la verdad, donde le prediquen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, donde le enseñen las sanas doctrinas en la antigua, que Dios es santo, cuerpo, alma y espíritu, dice la palabra. Donde el drogadicto tiene que dejar la droga porque esa es una basura del diablo y solo un enfermo de la cabeza puede consumir eso. Donde solo los borrachos no entrarán al reino de los cielos porque un borracho, solo un enfermo de la cabeza consume alcohol. Donde que le digan que el tabaco le lleva al infierno. ¿Por qué? Porque la misma cajetilla de cigarrillo dice que fumar mata. Así que se necesita estar loco para fumar entonces. Porque dice que fumar mata. Entonces, si dice que fumar mata, entonces ¿para qué fumo? Entonces algo contrario a la palabra de Dios. El evangelio de Cristo nos manda a dejar todas esas cosas. La droga, ¿qué? ¿No sabe usted que la droga mata? Se sabe que un drogadicto adicto no pasa de 7 a 8 años cuando es adicto, que tiene que morir. Entonces, ¿cómo puede consumir eso? Eso es lo que la Biblia prohíbe. Completamente la palabra de Dios prohíbe eso. Dice que la palabra dice, soy santo porque yo soy santo, yo soy santo de Cristo. No puede usted vivir a su manera. Dice la palabra de Dios que Dios nos dio un cuerpo, Él nos hizo, Él nos formó
para que le adoremos a Él, para que le sirvamos a Él. Dice que somos templo y morada del Espíritu Santo y que en el templo de Dios no puede habitar inmundicia. Bendito sea Dios. Dice que los serafines mismos, dice que en el reino de los cielos hay 4 seres vivientes que están alrededor del trono de Dios. Y que esos seres vivientes tienen ojos por delante y por detrás. Tienen 4 caras y tienen 6 alas. Con 2 alas se cubren así. Con 2 alas se tapan el resto. Y con las 2 vuelan. Si los mismos seres de arriba, angelicales, celestiales, llenos de pureza y santidad, Dios mío, delante de Dios hacen esto. Y dice que se adoran a Dios. Tanta santidad de Dios. ¿Y cómo es posible entonces que el hombre se atreva hoy en día a decir que tiene a Dios en su corazón y practicar el pecado? Eso es mentira del diablo. Los seres vivientes arriba, dice la palabra en el capítulo 20, 21, 27 de Apocalipsis, dice: y en ella, en la santa ciudad, donde hay calles de oro y mar de cristal, allá no entrará cosa inmunda, no solo aquellos que están inscritos en el libro del Cordero. ¿Cómo es eso? Dirá usted. Es muy sencillo. Lo único que tiene que hacer lo que dice en Juan 1:12. Dice más: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad, que significa poder o derecho de ser hijo de Dios. Como hijo de Dios, se constituyen coherederos con Cristo al reino de los cielos, a la vida eterna, a la gloria de Dios al lado del Padre. Allá es donde nos pensamos estar un día. Pero ay de aquel que desobedece la palabra de Dios. Dice que lo arrojará al lago de fuego, y allí será el lloro del crujir de dientes. No tendrán reposo ni de día ni de noche, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, por la eternidad. Mi amigo, el ser humano corre grave peligro. Dígame una cosa: ¿usted cree que yo voy a estar predicando aquí si no fuera verdad esta palabra? Esta palabra tiene poder y es verdad. Lo que me mantiene por mucho tiempo predicando la palabra de Dios en los caminos de Dios es porque sé que todo esto es verdad. Y es el amor a Dios. Y en segundo lugar, el amor al prójimo, el amor a usted. Mire, si no fuera tan real esta palabra, simplemente yo no estuviera parado aquí. Si no fuera verdad este evangelio, yo me fuera a la casa. Andar como anda la demás gente pagana. Andar en los deleites del mundo, pero es verdad. Y mi deber como misionero de parte del Señor Jesucristo y siervo de Él, tengo que hablar de esta palabra. Tenemos que hablar de esta palabra de día y de noche. Tenemos que hablar tal y como está escrito. Si no, el hombre, ¿cómo se va a arrepentir? ¿Cómo se va a arrepentir el borracho si no sabe que los borrachos irán al infierno? ¿Cómo se va a arrepentir la prostituta si no se va a ir al cielo con eso? ¿Cómo va a ir al cielo el católico si la Biblia dice que es abominación delante de Jehová eso? Que el Señor detesta eso. La palabra de Dios no encuentra ni de Génesis, Apocalipsis, ninguno de los libros. Por último, ni siquiera existe esa palabra. ¿Sabe qué dice en el libro de Apocalipsis capítulo 22? Que el que aumenta o el que quita, o sea, el que añade o aumenta la palabra, algo que no está, será culpable de juicio, es reo de muerte. Pero lo que yo le digo está escrito en la palabra. ¿Cuánto dicen amén? Lo que yo le digo no es un invento de hombre. Lo que yo le digo está escrito en la palabra de Dios. Mi amigo, usted necesita de Cristo. Los lugares no pueden ser edificados sin la palabra de Dios, sin Jesús. El borracho no puede ser edificado si no es por la palabra de Dios. El drogadicto tampoco. Ni el homosexual, ni la prostituta, ni el ladrón, ni el asesino, nadie. Lo único que cambia al ser humano es la palabra de Dios. Lo único que cambia al ser humano es Jesús de Nazaret. Nadie puede cambiar. Solo Jesús de Nazaret cambia al hombre. Un día, dice la palabra de Dios de Apocalipsis 3:21. Dice la palabra de Dios: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Si alguien quiere vencer, quiere sentarse al lado de Jesús, a la cena, al gran día del Señor, a la boda del Cordero. Si alguien quiere sentarse, tiene que venir a los pies del Señor Jesucristo.
Si alguien quiere que su vida funcione, su hogar, su matrimonio está hecho pedazos, está enfermo, si está preso, Dios puede hacer cosas maravillosas, puede sacarlo de cualquier lugar, por más horrible y feo que sea, Dios lo puede sacar en cuestión de medio segundo. Dios es poderoso, bendito sea Dios. Pero usted necesita venir a los pies del Señor Jesucristo. Necesita venir a los pies de Jesús. No le queremos cansar más en esta tarde. Solo queremos decirle que en Jesús hay la salvación. En Jesús está el gozo. En Jesús está la paz. En el mundo hay muerte, hay aflicción, dijo Jesús, en el mundo tendréis aflicción. Confiad y he vencido al mundo. Dice la palabra que en mí tendréis paz. Eso dice la palabra de Dios. Mi amigo, usted necesita de Cristo. No le queremos cansar más. Solo queremos que usted se salve. Así que queremos despedirnos ya en esta maravillosa tarde. Queremos también hacer un llamado. Queremos ver si hay algún hombre valiente aquí. Eso también, si es que hay. A ver si es que en caso hay un hombre valiente. Vuelvo y repito, si es que hay también. Porque la Biblia dice que los cobardes no vienen a Cristo. Los cobardes, ellos quieren seguirse revolcando en el mundo, en el pecado. Pero si hay algún hombre valiente o alguna mujer valiente que no se avergüence de Cristo, que ame a Dios y que quiera amarle aún más y servirle a Él, no tenga temor ni vergüenza. Usted puede venir para acá. Venga para acá. Los que aman a Dios, vengan para acá. Pues los que no aman a Dios, quédense nomás ahí. Los enemigos de Dios, quédense nomás ahí quietitos, viendo cómo el mundo pasa. Pero si alguien quiere aceptar a Cristo, no tenga temor. Pero si usted no quiere pasar, mire, usted dirá, ¿cómo hago para ser hijo de Dios? Puede hacer una oración muy sencilla. Una oración, por medio de esa oración usted pasa a ser hijo o hija de Dios. Usted puede hacer una oración y decirle, en pocas palabras usted puede decirle así. Puede repetir esta oración y decirle al Señor Jesús, para ser hijo de Dios, nada más hay que hacer una oración muy sencilla. Arrepentirse de corazón y decir esta oración así: Señor Jesús, en esta tarde he escuchado tu palabra, me ha puesto en evidencia, sé que soy pecador. En este momento me arrepiento de mis pecados, te entrego mi vida, perdóname, te acepto como mi Señor y Salvador. Reconozco que tú eres el único Señor que me puede dar la vida eterna. Gracias por ello. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que nunca se borre de allí. Gracias te doy por tu perdón. Séllame con tu Santo Espíritu y enséñame a hacer tu voluntad y ayúdame a caminar como tú quieres que camine. Gracias por tu perdón, en el nombre de Jesús. Amén. Mire usted con una